El sol aún no había calentado del todo la vasta sabana de Masai Mara cuando los primeros rayos comenzaron a dibujar largas sombras sobre la hierba seca. El aire era fresco, cargado del perfume terroso de la vegetación dorada y de las huellas de la vida salvaje que había pasado por allí durante la noche. La luz naciente acariciaba las laderas suaves de la reserva natural, despertando lentamente a los habitantes del lugar. Y entre ellos, en una loma que dominaba el paisaje, una figura solitaria se alzaba con majestad silenciosa, una leona adulta, de pelaje ya algo deslucido por las batallas de la vida, pero con los ojos firmes, atentos, como dos brasas encendidas en la penumbra. A su lado, trastabillando en sus primeros pasos, iba un cachorro de león, su cría, su misión, su orgullo. Tenía las patas torpes, el cuerpo pequeño pero fuerte, y un espíritu inquieto que se manifestaba en cada brinco, en cada mordisco juguetón que le lanzaba a la cola de su madre. No había otro león en kilómetros. No porque no pertenecieran a una manada, sino porque la madre leona había tomado una decisión inusual y valiente, alejarse voluntariamente del grupo para criar sola a su cachorro. Sabía que si se quedaban con la manada, otros cachorros más grandes lo dominarían, o que incluso los machos adultos, al sentirlo como una amenaza futura, podrían matarlo. La soledad no era un castigo para ella. Era una estrategia. Una decisión tan peligrosa como noble. El pequeño necesitaba aprender a sobrevivir, y en la naturaleza eso no se hace jugando entre iguales, sino enfrentando el mundo, paso a paso, bajo la guía de una madre dispuesta a todo. Cada mañana, antes que el calor hiciera insoportable el aire, la madre leona lo llevaba a través del campo, por senderos invisibles para el ojo humano, por rutas marcadas solo por el instinto y por un pasado que se repite desde hace miles de años. Caminaban en silencio, salvo por los rugidos suaves con los que ella le indicaba dónde detenerse, cómo agacharse, cuándo quedarse quieto. El cachorro apenas podía concentrarse. Su atención se desviaba a cada mariposa que volaba cerca, a cada saltamontes que salía disparado de la hierba, a cada sombra que le parecía divertida. La paciencia de la leona era inmensa, pero no infinita. A veces lo empujaba con el hocico, lo sujetaba por el cuello, lo miraba con la severidad que solo una madre salvaje puede ofrecer. Aquel día en particular, la leona tenía un plan. Lo había olfateado desde la madrugada, un grupo de gacelas había pasado por allí. Sus pisadas eran recientes, su olor aún flotaba en el aire seco. Era una oportunidad perfecta para una clase práctica. Se agachó en la maleza, su musculatura tensa y lista, y esperó que su cachorro la imitara. Pero el pequeño no prestaba atención. Estaba hipnotizado por algo más allá de los arbustos. Sus patas lo llevaron, sin saberlo, hacia un rincón apartado de la pradera donde la hierba crecía sobre un terreno de tierra blanda y quebradiza. Entonces ocurrió. Un crujido repentino, el sonido de la tierra cediendo bajo el peso de un cuerpo liviano pero enérgico, y luego un grito agudo que cortó el aire como una daga. La madre leona se irguió con un salto, sus ojos desorbitados por el terror. Corrió, rugiendo, siguiendo el olor, siguiendo el sonido. Y allí, justo al borde de un agujero profundo y oscuro, se detuvo en seco. Su cachorro había desaparecido. Solo el polvo aún flotando y unas zarpas temblorosas tratando de escalar revelaban dónde estaba. La leona se lanzó hacia el borde del pozo. Miró hacia abajo, desesperada. El cachorro estaba allí, revolcándose entre la arena suelta, sus pequeñas garras intentando sin éxito escalar las paredes empinadas. Cada vez que lo intentaba, la tierra se desmoronaba y caía junto con él. El miedo en los ojos del pequeño fue lo que quebró algo en el interior de la madre. Rugió, 1, 2, 3 veces, llamándolo, como si su voz pudiera tenderle una cuerda. Dio vueltas alrededor del agujero, intentó meter sus patas, incluso pensó en saltar, pero el instinto de protección le decía que si caía también, no habría quien lo salvara a ambos. El entrenamiento había terminado. Ese día, la enseñanza no era sobre acecho,
ni sobre caza, ni sobre silencios. Era una lección mucho más profunda, la lucha por la vida, el peso del amor, el límite del instinto, la desesperación de una madre incapaz de salvar a su hijo. Pero esa leona, aunque solitaria, no estaba sin recursos. Y mientras su cachorro se agotaba, jadeante en el fondo del pozo, ella tomó una decisión que cambiaría todo. Giró sobre sus patas, miró una última vez hacia abajo y se alejó con determinación hacia el horizonte, hacia la línea donde la sabana se encuentra con la carretera, porque en algún lugar allí, entre humanos y coches, tal vez encontraría algo que la naturaleza no le había dado. Ayuda. La mañana avanzaba con esa calma engañosa que solo la sabana africana puede ofrecer. El aire era todavía fresco, pero el sol ya se elevaba con firmeza, iluminando las hojas de hierba altas como lanzas secas, y proyectando sombras que bailaban al ritmo del viento. La madre leona, con su silueta imponente recortada contra el cielo azul pálido, guiaba a su cachorro entre los senderos de la pradera como lo había hecho cada día desde que decidieron alejarse de la manada. Aquella jornada parecía una más entre tantas, una lección de sigilo, de paciencia, de lectura del terreno. El pequeño león, inquieto y juguetón, intentaba imitar los movimientos elegantes de su madre, aunque más por juego que por instinto. Pero justo cuando la leona se detuvo, oliendo el rastro de una gacela fresca entre la hierba alta, su cachorro, distraído, se adelantó, cruzando la vegetación sin la cautela debida. Algo al frente llamó su atención, una hendidura en el terreno, una mancha oscura en medio del mar dorado de hierba. Sin entender el peligro, sin medir el terreno, se acercó. Era un pozo abierto, escondido por capas de vegetación seca. Una trampa antigua y silenciosa que el tiempo había dejado olvidada. Y entonces, en un instante fugaz y cruel, la tierra se deslizó bajo sus patas. Un crujido seco. El leve chillido de una pezuña rascando en el borde. Y luego, el grito. Un chillido agudo, corto, desgarrador, que rompió la serenidad de la mañana como un cristal estallando. La leona giró la cabeza en el acto. Su mirada se clavó en el lugar exacto del sonido, y sin pensarlo, echó a correr. Su cuerpo, diseñado para cazar y proteger, voló sobre la hierba. Pero cuando llegó al lugar, lo que vio le heló la sangre. Un agujero oscuro, profundo, abierto como una boca en la tierra. Y en el fondo, su cachorro, revolcándose en el polvo, con la mirada desbordada de miedo, tratando de trepar por las paredes verticales con sus garras minúsculas. La leona rugió. No un rugido de caza, ni uno de advertencia. Era un rugido de puro pánico. De dolor. De impotencia. Dio vueltas alrededor del pozo, desesperada, jadeando, buscando una manera de llegar hasta él. Se asomó con cuidado, intentando meter sus patas, arañó los bordes de la tierra con fuerza, pero la superficie se deshacía entre sus garras, cayendo junto con su esperanza. El cachorro, abajo, trataba de responder. Arañaba, trepaba, resbalaba. Cada vez que caía, más polvo le entraba en los ojos, más tierra se le pegaba al cuerpo. Y sus movimientos eran cada vez más lentos, más torpes. El calor comenzaba a intensificarse. El aire dentro del pozo era seco, denso, sofocante. La madre leona retrocedió un paso. Luego otro. Miraba el pozo como si este fuera su peor enemigo. Volvía a acercarse, a asomarse, a rugir, a arañar, a llorar. Sus ojos, esos ojos dorados e indómitos, brillaban ahora con una angustia que solo una madre podía entender. El cachorro ya no gritaba. Ya no se movía con la misma energía. Estaba tendido, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. Cada jadeo era más débil que el anterior. Y la leona sabía que el tiempo se le acababa. Hizo un amago de saltar. Solo uno. Se agachó, midió la distancia, miró el fondo, pero el instinto se impuso. Si caía con él, no solo no lo salvaría,
Ambos morirían atrapados. Y ella no podía permitirse eso. No ahora. No después de todo lo que había hecho para mantenerlo con vida. Se quedó allí unos segundos más, al borde del abismo, rugiendo en voz baja, con un temblor que sacudía todo su cuerpo. Luego se apartó. Dio la vuelta, y sin mirar atrás, echó a correr. No por rendirse, sino porque entendía que su fuerza ya no bastaba. Que necesitaba otra. Una diferente. Una que viniera de más allá de la sabana, del mundo de los humanos. Y así, bajo el sol cada vez más intenso, una leona desesperada cruzó la pradera, no como cazadora ni como reina, sino como madre. Una madre en busca de un milagro. La leona se alejaba con zancadas largas y decididas, pero su corazón se quedaba atrás, en el fondo de ese pozo que tragaba la vida de su cachorro segundo a segundo. No era fácil para ella dar la espalda. No era natural. Todo en su cuerpo le gritaba que debía quedarse a protegerlo, rugir, luchar, desgarrar la tierra si era necesario. Pero algo en su interior, más fuerte que el instinto de protección, más poderoso que el miedo, la impulsaba a correr en dirección contraria. Una certeza extraña, casi antinatural, le dictaba un camino, el camino hacia los humanos. Cruzó la sabana como una flecha viva. Su silueta dorada se recortaba contra la hierba seca, levantando una nube de polvo a su paso. No miraba a los lados, no cazaba, no se escondía. Era una leona rompiendo sus propios códigos, exponiéndose a un mundo que normalmente evitaba. Sabía a dónde se dirigía. Cada tanto, las praderas de Masai Mara eran recorridas por esos caminos de asfalto, líneas grises que cortaban la tierra como cicatrices, por donde avanzaban esos animales de metal llenos de voces, luces, olor a gasolina. La leona los había observado antes. Desde lejos. A veces con desconfianza. A veces con curiosidad. Pero nunca con esperanza, hasta hoy. El sol estaba alto cuando llegó a la carretera. La negrura del asfalto ardía bajo sus patas. El aire vibraba por el calor. Y entonces, a lo lejos, los vio, varios vehículos blancos avanzaban despacio, haciendo paradas para que los turistas pudieran tomar fotografías. La leona se plantó en medio del camino, desafiante, inmensa. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Su melena corta estaba cubierta de polvo. Sus ojos, grandes, ámbar, penetrantes, no eran ojos de cazadora, ni de fiera. Eran los de una madre que ya no tenía tiempo para temer. El convoy de coches frenó bruscamente. Los guías se tensaron. Los turistas dentro de los jeeps soltaron gritos ahogados, creyendo que estaban ante un inminente ataque. Pero no. La leona no se movía. Solo respiraba. Y miraba fijo hacia uno de los coches. No hacia las cámaras. No hacia el miedo. Hacia un rostro que ella reconocía. Del primer vehículo bajó un hombre de complexión firme, piel curtida por el sol y una gorra sucia de tantos años en la sabana. Era David. Su porte era tranquilo, aunque una leve tensión le cruzaba el rostro. No porque temiera a la leona, sino porque algo en su mirada, en su comportamiento, era diferente. Había pasado más de una década en la reserva. Había visto a miles de animales. Sabía cómo leer sus cuerpos, sus intenciones. Y esa leona no quería atacar. No estaba allí por rabia. David dio un paso. Luego otro. Sus movimientos eran lentos, sin brusquedad. La leona lo observó sin parpadear. Y entonces, con un gesto que dejó a todos sin aliento, dio un paso hacia él. Un único paso. Se acercó lo suficiente como para que su hocico rozara su pierna. Luego bajó la cabeza, y la frotó contra la de David, como si lo saludara. Como si dijera, «Te recuerdo». El guía sintió un estremecimiento.
Le bastó mirar la vieja cicatriz en el cuello de la leona para saber de quién se trataba. Ella era la misma que había rescatado hacía 2 años, atrapada en una cerca metálica, moribunda por la sed. Él la había curado, alimentado, liberado. Y ahora ella había vuelto. No por sí misma. Por otro. La leona se separó de él, dio un rugido ronco, y luego giró la cabeza en dirección a la pradera, a lo lejos. Dio un par de pasos, se detuvo, lo miró de nuevo. Rugió otra vez. Era una súplica muda, un lenguaje ancestral que solo podía entenderse con el corazón. Y David lo entendió. No sabía qué pasaba, pero sabía que debía seguirla. Con un gesto, pidió a algunos turistas que se quedaran en los coches. Otros, más aventureros, lo siguieron a una distancia prudente. La leona no se quejaba. Miraba de tanto en tanto hacia atrás, asegurándose de que David iba tras ella. Luego volvía a mirar al frente y seguía corriendo, guiándolos por la sabana como si ese terreno le perteneciera. Los hombres la seguían en silencio, entre fascinados y conmovidos, sintiendo que estaban presenciando algo que no volverían a ver jamás. Un lazo invisible entre especies, una alianza sin palabras. El sol caía con fuerza, el sudor bajaba por la frente de David, pero no se detenía. Algo en su pecho, quizás esa vieja deuda con la leona, quizás el puro instinto humano de ayudar, lo arrastraba a seguir hasta el final. Y a lo lejos, donde la hierba se hundía y el terreno parecía quebrarse, empezaron a oír un sonido que se clavaba como un alfiler en el alma, un gemido débil, entrecortado, como si el viento arrastrara la voz de un cachorro perdido. Entonces David supo. Sabía por qué estaba allí. Sabía por qué ella lo había buscado. Y empezó a correr. El rugido de los motores se deslizaba suavemente por la carretera polvorienta que atravesaba la reserva de Maasai Mara. Era una mañana más en el corazón de Kenia, donde los turistas, con cámaras en mano y ojos curiosos, recorrían los caminos en busca de avistamientos inolvidables. El convoy de vehículos avanzaba lentamente, rodeado por la inmensidad de la sabana, cuando de pronto una figura imponente emergió entre la bruma dorada del polvo, una leona. No apareció por un costado ni salió corriendo como otras tantas veces en las que los animales se cruzan brevemente antes de perderse de nuevo en la hierba. Esta leona se plantó en mitad de la carretera, firme, con el pecho agitado y los ojos encendidos por una urgencia que nadie supo descifrar en un primer momento. Los frenos chillaron. Los vehículos se detuvieron. El guía del primer coche, instintivamente, pidió silencio. Los pasajeros contuvieron la respiración. La leona no se movía. No rugía. No mostraba los dientes. Solo respiraba, profunda y rápidamente, con las patas tensas y los ojos fijos, pero no en el grupo en general, sino en una persona concreta. David. El guardabosques de mirada serena y rostro curtido por años de sol y viento la miró, primero con sorpresa, luego con una inquietud que creció como una marea. Algo en aquella escena no era normal. Había visto muchas veces a leones cruzar caminos, incluso a hembras jóvenes con crías, pero nunca, jamás, había visto a una que se detuviera así. Que no mostrara miedo, ni agresividad, ni huida. Solo intención. Solo necesidad. Y de pronto, cuando sus ojos se posaron en el cuello de la leona, lo supo. Esa cicatriz. Aquella vieja herida que surcaba su piel como una memoria del pasado. Un recuerdo lo asaltó como una imagen enterrada que volvía con fuerza, 2 años atrás, en medio de la peor sequía que había azotado la región en décadas, había encontrado a una joven leona atrapada entre un cerco de espino, deshidratada, famélica, apenas con fuerzas para moverse. Fue él quien la rescató, le dio agua, curó sus heridas con las escasas medicinas que tenía y la cuidó durante días hasta que logró volver a caminar. Nadie creyó que sobreviviría. Pero lo hizo. Y ahora estaba allí. Frente a él.
Los turistas dentro del vehículo comenzaron a murmurar. Algunos alzaban los móviles, otros se preguntaban si debían retroceder. Pero David no les prestaba atención. Bajó del coche lentamente, como si cruzara un umbral invisible. La leona dio un paso hacia él. El aire se volvió denso. Silencio. Los ojos de ambos se encontraron y algo profundo, antiguo, inexplicable, fluyó entre ellos. David extendió una mano con suavidad. La leona no retrocedió. Todo su cuerpo parecía decir, «Te recuerdo». Y luego, con un movimiento que descolocó a todos los presentes, se acercó y apoyó la cabeza contra su pierna, con un roce que era al mismo tiempo un saludo y una súplica. No había rugidos ni amenazas, solo la gravedad de una mirada que pedía ayuda sin palabras. David se agachó, acarició la melena áspera que recordaba haber limpiado con agua hace años y dijo en voz baja, sin pensar: «¿Qué pasa, chica? ¿Dónde está?». Como si hubiera entendido cada sílaba, la leona giró la cabeza, miró hacia la llanura, rugió suavemente y volvió a mirarlo. Una y otra vez. Entonces, dio media vuelta, caminó unos pasos, se detuvo, volvió a mirarlo. David comprendió. Se volvió hacia los turistas. «No se asusten. No está aquí para atacarnos. Nos está pidiendo ayuda». Los rostros dentro de los vehículos eran una mezcla de asombro, emoción y duda. Pero nadie habló. Nadie se movió. La leona rugió de nuevo, un sonido más urgente esta vez, y comenzó a alejarse en dirección a la pradera. David hizo un gesto a los más valientes del grupo para que lo siguieran. No con armas, ni con miedo, sino con respeto. Lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos era más que un suceso inusual. Era un reencuentro improbable. Una madre desesperada volviendo a buscar al único ser en quien había confiado alguna vez más allá de su especie. Y así, entre la sombra de los acacias y la hierba silbante, comenzó una marcha silenciosa, con la leona al frente y los humanos detrás, guiados por el recuerdo de una deuda impagable y la certeza de que aún había algo por salvar. La escena parecía detenida en el tiempo, como si la sabana entera hubiera contenido el aliento. La leona, de pie frente a David, no rugía, no mostraba colmillos, no enseñaba su poder. Su cuerpo, habitualmente el de una cazadora formidable, ahora transmitía otra cosa, un tipo de fragilidad cruda y desesperada que desarmaba hasta al más escéptico. David la observó con atención. Cada respiración de la leona era temblorosa, cada mirada una súplica. No había amenaza en ella. Solo necesidad. Urgencia. Dolor. Y entonces ocurrió. La leona dio un paso más y frotó su enorme cabeza contra el muslo de David, como si estuviera buscando consuelo, como si intentara conectar con algo más profundo que el lenguaje. No fue un gesto salvaje. Fue un roce suave, lleno de carga emocional, casi reverente. Él sintió el peso cálido de su cráneo, la aspereza de su melena contra su ropa polvorienta, y una electricidad primitiva le recorrió la espina dorsal. En sus años como guardabosques, había visto cosas extraordinarias, pero nunca algo así. Nunca una madre leona pidiendo ayuda a un ser humano con esa claridad, con ese abandono tan absoluto del orgullo y el miedo. David se agachó sin pensar, bajó su altura al nivel de su rostro y la miró directamente a los ojos. Lo que vio allí no era solo el reflejo del cielo ni del polvo de la sabana. Era una súplica muda, profunda, una confesión desesperada. ¿Dónde está?, susurró, más para sí que para ella. Como si entendiera la pregunta, la leona volvió la vista hacia la llanura abierta y lanzó un rugido apagado, como un llamado sin respuesta. Luego giró la cabeza hacia David una vez más, sus ojos temblando con algo muy parecido al llanto. No había lágrimas, pero no hacían falta. El mensaje era claro. Ella necesitaba que él la siguiera. Que confiara.
que recordara aquel lazo antiguo, nacido de un gesto de compasión años atrás, cuando él la había salvado sin esperar nada a cambio. Ahora, la deuda se invertía, y la leona regresaba, no para devolver el favor, sino para implorar uno nuevo. No para sí, sino por lo que más amaba en el mundo. David se levantó con un nudo en la garganta, sintiendo que el tiempo se comprimía, que algo dentro de él se quebraba. Giró hacia los turistas, que lo observaban en un silencio reverente. «Algo ha pasado», dijo, apenas levantando la voz. «Algo que no puede esperar». Y sin pedir permiso, sin dudar, comenzó a caminar tras ella. La leona lo miró una última vez, como asegurándose de que entendía, y entonces echó a trotar por la pradera, con su cuerpo ágil deslizándose entre la hierba como una sombra antigua que conoce cada piedra, cada arbusto. David la siguió, sabiendo que no iba hacia una escena cualquiera, sino hacia el corazón mismo de un vínculo imposible. No sabía a quién iba a encontrar, ni en qué condiciones. Pero sí sabía esto: aquella madre no habría acudido a él si no creyera que él podía salvar lo que quedaba. Y con cada paso que daba, David sentía que la distancia entre humanos y animales salvajes se deshacía un poco más, un puente invisible tendido por una mirada, un roce y una súplica que no necesitó palabras. El sol ya se había elevado con fuerza sobre la pradera, y el calor comenzaba a levantar columnas de aire ondulantes sobre la hierba seca. La leona avanzaba con determinación, sin volver la cabeza más que para comprobar que David y su pequeño grupo la seguían. No necesitaba mapas, no dudaba. Su cuerpo sabía exactamente hacia dónde ir, guiado por un impulso más fuerte que el cansancio o el miedo, el amor desesperado por su cría. David, con el corazón latiéndole con fuerza, mantenía el paso. Atrás quedaban los coches, los murmullos atónitos de los turistas que no se atrevieron a seguir. A su lado, 3 visitantes, un fotógrafo, una veterinaria de paso por la región, y un niño de unos 12 años que se había negado a quedarse atrás, caminaban en silencio, contagiados por la gravedad del momento. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper la tensión que flotaba sobre ellos como una nube invisible. Cada paso que daban parecía empujarlos más allá de lo habitual, hacia un mundo donde las reglas del comportamiento animal y humano parecían difuminarse. La leona atravesaba la sabana como una mensajera del destino. Su silueta majestuosa se fundía con los tonos ocres del paisaje, y aunque su trote era firme, algo en su respiración dejaba entrever la ansiedad que le consumía por dentro. De vez en cuando soltaba un rugido corto, casi gutural, como para mantenerse conectada con su cachorro, para decirle: «Estoy cerca. No te rindas». Después de más de 1,5 kilómetros bajo el sol abrasador, el terreno comenzó a inclinarse ligeramente. El suelo se volvía más quebrado, más irregular. Y de pronto, el grupo llegó a una zona donde la hierba alta desaparecía, dando paso a un claro polvoriento donde las raíces sobresalían del suelo seco y resquebrajado. En el centro del claro, había un pozo. Un hueco oscuro de borde irregular, de no más de 1,5 metros de ancho, pero de una profundidad imposible de estimar con solo mirar. La leona se detuvo en seco. Lanzó un rugido desgarrador y se acercó al borde del pozo. Miró hacia abajo y luego volvió la vista hacia David, con los ojos brillantes por una emoción que no podía contener. El gemido que siguió fue más que un llamado, era un grito de auxilio. David corrió hasta el borde, se arrodilló con cuidado y se asomó. En el fondo del pozo, medio cubierto de polvo, el pequeño leoncito yacía tendido de lado. No se movía mucho. Apenas levantó la cabeza un poco cuando escuchó los pasos arriba. Jadeaba, con la lengua fuera, las patas temblorosas. Su cuerpo, recubierto de una fina capa de tierra y sudor, parecía encogido. Sus ojos, sin embargo, aún conservaban un destello de vida. El destello de un cachorro que, pese al dolor, había esperado. Había confiado. David se quedó inmóvil por un momento. El agujero era más profundo de lo que había esperado.
Las paredes de tierra eran secas, casi como piedra. El cachorro no tenía ninguna posibilidad de salir por sí solo. La leona, de pie detrás de él, caminaba de un lado al otro, agitada. Se acercaba, se alejaba. En algún momento, incluso metió una pata en el pozo como queriendo bajar, pero la gravedad la obligó a retroceder. Soltó un rugido que sonó como una herida. David se giró hacia los turistas. «Necesito una cuerda, o algo largo y resistente». ¿Alguien trajo equipo? La veterinaria sacó una mochila improvisada. Había un cinturón ancho, varias correas de cámara, una bufanda larga. Con manos temblorosas y movimientos rápidos, los unieron con nudos fuertes. Uno de los turistas ayudó a reforzarlo con una tira de tela que arrancó de su camisa. No era perfecto, pero serviría. David se agachó de nuevo. Bajó la cuerda improvisada con cuidado, hablando en voz baja para no asustar al cachorro. «Vamos, pequeño. Aguanta un poco más. Estoy aquí. Tu madre me trajo. No te voy a dejar». La leona permanecía justo detrás, vigilando cada movimiento, sin gruñir, sin intervenir, con una paciencia que rozaba lo sobrehumano. En sus ojos no había agresividad, solo fe. Una fe que, de alguna manera, David sentía que debía honrar con todo su ser. El cachorro, como si comprendiera que aquella figura humana era parte del mismo vínculo que lo unía a su madre, alzó la cabeza una vez más. Y entonces, con un esfuerzo casi imposible, estiró una pata en dirección a la cuerda. El rescate acababa de comenzar. Pero lo más poderoso de todo no era la tensión de la caída ni el miedo al fracaso, sino la certeza profunda de que, en ese rincón olvidado de la sabana, humanos y leones estaban escribiendo juntos una historia de amor, lealtad y esperanza. David se arrodilló junto al borde del pozo, sintiendo como el calor del suelo le atravesaba los pantalones y el pulso le temblaba con una mezcla de ansiedad y determinación. El cachorro jadeaba en el fondo, cada respiración un susurro entrecortado, como si su pequeño cuerpo ya no pudiera más. La madre leona se había sentado a escasos metros, con los ojos fijos en el hueco de la tierra, pero sin moverse, sin rugir. Solo observaba. Confiaba. Era difícil imaginar que una fiera tan poderosa pudiera contenerse de aquella manera, pero algo en ella, quizás el recuerdo, quizás la necesidad, la mantenía quieta. Y en esa quietud, le estaba diciendo a David: «Confío en ti otra vez. Por favor, no falles». Uno de los turistas corrió hasta el coche más cercano y regresó con un cubo rígido de plástico, el tipo que se usa para transportar agua. Otro, un joven europeo de mochila enorme, sacó una cuerda de escalada. Con manos rápidas, todos colaboraron. En medio del silencio reverente, improvisaron un sistema de rescate, un nudo reforzado, varias vueltas de seguridad alrededor del asa, y un tramo de cuerda lo suficientemente largo para alcanzar el fondo del pozo. David revisó cada unión como si en ello se le fuera la vida. Porque, en parte, así era. Mientras preparaban el sistema, David hablaba en voz baja, tanto para los humanos como para el cachorro. «Ya casi, pequeño. Ya vamos. Tu mamá no te dejó solo. Ella vino por ayuda, ¿sabes? Está aquí contigo. Todo va a estar bien». La leona, como si entendiera que era su turno, se acercó un poco más. Rugió suavemente, un murmullo grave que descendió por la tierra como un eco. El cachorro, al oírla, alzó la cabeza débilmente y emitió un gemido apenas audible. No era fuerza lo que le quedaba, sino una mezcla de instinto y confianza. Se arrastró unos centímetros, tanteando con las patas, hasta que su hocico tocó el borde del cubo que David había logrado descender con cuidado. La tensión era absoluta. Cualquier ruido fuerte, cualquier movimiento brusco, podía asustar al cachorro, hacerlo retroceder, agotar su ya escasa energía. David se inclinó aún más,
con la cuerda entre las manos, temblando por dentro. «Vamos, pequeño, entra, solo un poco más, escucha a tu mamá». Y entonces ocurrió. El cachorro, guiado por la voz de su madre y el silencio expectante de los humanos que rodeaban el pozo, metió una pata en el cubo. Luego la otra. Se tambaleó, resbaló un poco, pero no retrocedió. Como si supiera que ese cubo era su única salida, su única posibilidad de volver a los abrazos de su madre y a las caminatas doradas entre la hierba alta. David contuvo el aliento. Miró a los turistas. Ahora. Entre todos, empezaron a tirar con firmeza y coordinación, pero con suma suavidad. La cuerda crujía al rozar el borde seco del pozo. Milímetros por milímetros, el cubo subía, oscilando ligeramente, amenazando con volcarse. Cada centímetro era una eternidad. La leona caminaba en círculos lentos a su alrededor, como si su cuerpo entero contuviera la ansiedad que su instinto le exigía liberar. El cubo se acercó al borde. David se inclinó, extendió los brazos. Con una precisión milimétrica, lo atrapó y con un solo movimiento envolvió al cachorro contra su pecho. El pequeño león, débil, tembloroso, dejó escapar un gemido, y su cabeza cayó con suavidad sobre el brazo del hombre. La madre leona se acercó sin miedo, casi rozándolo. David colocó con cuidado al cachorro sobre la hierba, y se apartó. Lo suficiente para no interrumpir lo que venía. La leona bajó el hocico, olfateó con urgencia, y en cuanto reconoció el olor de su cría viva, la energía contenida estalló en un aluvión de ternura. Lamió al cachorro con fuerza, gruñó suavemente, lo empujó con el hocico como para comprobar que era real. El pequeño respondió, moviéndose apenas, y dejó escapar un débil rugido que parecía una sonrisa. Los turistas no se movían. Algunos lloraban. Otros grababan en silencio. Todos sabían que acababan de presenciar algo que va más allá de la razón. Una alianza imposible. Un momento en el que dos especies se cruzaron en un mismo idioma, el del amor que no pide explicación, el del instinto de salvar una vida. Y David, con las manos todavía temblorosas, sintió que una historia se había sellado. No con palabras, sino con un gesto que solo pueden hacer cuando el miedo cede el paso a la compasión. David dio unos pasos atrás, dejando espacio, sin perder de vista a la madre leona que se inclinaba sobre su cachorro con una mezcla de ansiedad y dulzura feroz. El pequeño, débil pero vivo, levantó la cabeza y respondió con un gemido bajo, reconociendo el olor, el calor, el refugio de su madre. La leona lamía con insistencia cada rincón del cuerpo del cachorro, como si necesitara asegurarse de que todo estaba en su sitio, de que no era un sueño, de que había llegado a tiempo. Nadie se atrevía a romper aquel momento. Los turistas mantenían la distancia, casi conteniendo la respiración, como si una palabra pudiera arruinar esa escena que parecía salida de un milagro. Y entonces, como si el mundo respirara aliviado, el pequeño león se incorporó, dio unos pasos inseguros y se acurrucó entre las patas de su madre. La leona lo miró unos segundos, bajó la cabeza y frotó su hocico contra él en una muestra de ternura que hizo que más de uno de los presentes soltara una lágrima. Fue un reencuentro de cuerpos y almas, un latido que se había partido en dos y ahora se reunía, latiendo más fuerte que nunca. David, que seguía de pie a poca distancia, notó un leve tirón en su camiseta. Era uno de los turistas, un hombre mayor que había traído provisiones para un picnic. En silencio, le ofreció un paquete envuelto con cuidado, carne fresca. David entendió de inmediato. Con movimientos tranquilos, caminó hacia la leona, manteniendo su cuerpo relajado, sus gestos lentos. Ella lo miró, no con desconfianza, sino con atención, como si aún estuviera midiendo el alcance de lo que los unía. Se agachó, colocó el alimento sobre una piedra plana, y se alejó sin dar la espalda. La leona observó el paquete, olfateó el aire y luego miró a su cachorro. Solo cuando el pequeño avanzó primero, ella lo siguió.
Compartieron la comida sin prisas, rompiendo pedazos, masticando con una serenidad que impresionaba. A ratos, la leona alzaba la cabeza y miraba a David, como si cada mirada suya llevara un agradecimiento silencioso, uno que no necesitaba palabras. El sol comenzaba a bajar. La luz dorada se extendía sobre la pradera, bañando los cuerpos de los leones, de los humanos, del paisaje entero en una paz casi sagrada. El cachorro se acurrucó contra su madre, con el estómago lleno y el alma tranquila. Y ella lo envolvió con su cuerpo, protegiéndolo del viento suave que empezaba a correr entre las hierbas altas. David dio un último vistazo a la escena antes de empezar a recoger sus cosas. Sabía que el momento estaba llegando a su fin. La leona se incorporó lentamente, empujó a su cachorro con el hocico y ambos comenzaron a alejarse, caminando juntos hacia el horizonte que se pintaba de naranjas y lilas. La sabana los recibía de nuevo, como si los hubiera estado esperando todo ese tiempo. Y justo cuando creyeron que ya se habían ido, la leona se detuvo. Giró la cabeza. El cachorro también se volvió. Y los dos, al unísono, soltaron un rugido suave, breve, pero cargado de significado. No era una amenaza. No era un grito. Era un gesto de respeto. De gratitud. Un lazo sellado para siempre entre el instinto salvaje y la compasión humana. David los observó hasta que desaparecieron entre las sombras de la hierba, y supo en lo más profundo de su ser que algo en él también se iba con ellos. Una historia se había cerrado. Otra se había abierto. Y él, por segunda vez, había sido elegido por el destino para escribirla. El sol descendía con lentitud, tiñendo de cobre la sabana infinita, mientras las siluetas doradas de la leona y su cachorro se alejaban en dirección al horizonte. El viento agitaba suavemente la hierba seca, como si el propio paisaje despidiera a los protagonistas de aquella escena imborrable. A lo lejos, su rugido suave aún parecía flotar entre los arbustos, como un eco que no quería apagarse del todo. Los turistas, paralizados por la emoción, no dijeron nada al principio. Algunos sostenían los teléfonos con las manos temblorosas, grabando hasta el último instante sin siquiera mirar la pantalla. Otros lloraban abiertamente, sin avergonzarse. Todos sabían que acababan de presenciar algo único, algo que iría más allá del recuerdo, un acto que se convertiría en relato, y luego en leyenda. David, todavía de pie junto al borde del pozo vacío, respiraba hondo con los ojos clavados en la línea donde el cielo tocaba la tierra. Su mente viajaba más allá de ese día, hacia el pasado, hacia aquella vez en que encontró a una joven leona atrapada, exhausta, durante la gran sequía. Recordó su cuerpo huesudo, sus ojos llenos de miedo y resignación, y como, contra todo pronóstico, decidió darle una segunda oportunidad. Aquella cicatriz en el cuello de la leona no solo era un recordatorio de su sufrimiento, sino una marca viva del vínculo que había nacido entre ellos. Nunca imaginó que años después, esa misma leona lo buscaría en nombre de su cría. Nunca pensó que un animal salvaje regresaría, no por comida ni por refugio, sino por algo más profundo, por confianza. Lo que había ocurrido esa mañana no era solo un rescate, era una prueba de lo que puede surgir cuando el respeto reemplaza al miedo, cuando la empatía vence al instinto de dominio. Uno de los turistas, con voz temblorosa, se acercó y dijo en voz baja: Esto debería enseñarse en las escuelas. Es la historia más hermosa que he vivido. David asintió, pero no respondió. En su interior algo había cambiado para siempre. Tal vez no era una historia que debía ser contada por él, sino por quienes la vivieron, por quienes la sintieron con el corazón latiendo fuera del pecho. La historia de una madre que rompió las reglas de su especie para salvar a su hijo. De un hombre que escuchó un rugido como una súplica. De un cachorro que fue salvado no solo por manos humanas, sino por la memoria, la confianza y un lazo imposible de explicar con palabras. Cuando regresaron al vehículo, ya con el cielo pintado de estrellas, los turistas seguían hablando entre susurros. Uno de ellos propuso llamar a esa historia
el día en que un rugido pidió ayuda y fue escuchado. David sonrió, mirando por la ventanilla hacia la oscuridad del campo, donde sabía que la leona y su cachorro estarían ya descansando bajo algún árbol protector. Y aunque no los vería quizás nunca más, sabía que cada año, al cruzar esos caminos, al escuchar el viento entre los arbustos, recordaría ese día. Porque la leyenda ya no pertenecía solo a ellos, ni a él. Era de todos. Una historia sobre el poder de la compasión en medio de la naturaleza salvaje. Una historia que demostraría que, cuando se escucha con el corazón, incluso el rugido más feroz puede convertirse en una llamada de amor.